Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva mesa editorial. Les saluda como siempre Ana Virginia Escobar. Podemos estar en contacto a través de las redes sociales por Vivo Play, en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Lo tienen allí en pantalla. Sin muchas sorpresas, el pasado 18 de marzo, Luis Almagro, ex canciller uruguayo, fue elegido como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, cargo al que aspiraba como único candidato. Tras la retirada de dos candidatos, el peruano Diego García y el guatemalteco Eduardo Stein, Almagro recibió el respaldo de la mayor parte del continente al obtener 33 votos y una sola abstención. Asumirá el cargo el 26 de mayo hasta el 20 de mayo de 2020, aproximadamente el 26 de mayo también de 2020. Al momento de presentar su candidatura, Almagro se comprometió a darle a la OEA una credibilidad que hoy todos reclaman. Mi esfuerzo estará centrado en hacer de la OEA un instrumento útil a los intereses de todos los americanos, sean ellos de donde sean. El secretario saliente José Miguel Insulza declaró lo siguiente el día de la elección de Almagro como secretario general. Esta OEA es soberana, esta OEA es inclusiva, pero esta OEA también tiene que ser profundamente democrática y permitir que aquí se expresen todos los estados y todas las ideas. También las de la sociedad civil, también de los demás grupos que acuden a la OEA, también de los de las personas que tienen problemas y dificultades en materia de derechos humanos o en otras materias. No es fácil esto. Muchas veces algunos piensan que hacer preguntas sobre la democracia significa pasarse a llevar la soberanía, etcétera. Bueno, Insulza aún tiene tareas pendientes que cumplir como secretario general, como lo es presidir pues la Cumbre de las Américas que se realizará en abril próximo en la ciudad de Panamá y a la que asistirá Cuba. La actuación de Insulza al frente del organismo durante estos 10 años ha sido muy cuestionada, poco edificante, deslucida y según muchos condescendientes con los gobiernos autoritarios. El descontento y malestar frente a la gestión de Insulza ocurrió por la prevalencia de afinidad ideológica más allá de los valores que decía representar. El acercamiento a Cuba, el papel desempeñado en la crisis que atravesó Honduras, su acomodo con el régimen venezolano, la insuficiente defensa de la democracia y los derechos humanos, evidenciaron una muy cargada y muy criticada gestión. Para analizar este tema tenemos vía Skype desde Miami a Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy. También tenemos, vamos a dar primero la cuenta de Twitter de Carlos Sánchez Berzaín, @cSánchezBerzaín, y ya está allí vía Skype. También nos acompaña vía Skype desde Washington, Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Así que bienvenido, señor Sánchez, bienvenida pues también a Virginia Contreras acá a Mesa Editorial. Comencemos por la elección de Almagro. Bueno, no había otro candidato en esta oportunidad. Almagro pues se dice que no fue elegido, sino que fue designado. ¿Por qué no habían más candidatos como secretario general a este importante puesto? Habían dos candidatos que se retiraron previamente, solamente quedó Almagro. Había posibilidades de que se postulara algún otro candidato hasta el día antes, pero esto no ocurrió. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué se da esta ausencia de candidatos? Y bueno, finalmente llegamos a la elección de Almagro o designación de Almagro, como se le dice. Comencemos con Virginia Contreras, que conoce desde adentro pues la OEA. Hola, buenas tardes. La verdad que desde que finalizó la última Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, ya se sabía en Washington que el candidato para la próxima Secretaría General sería el representante de Uruguay. Esto no sucede solamente en el caso de la Organización de los Estados Americanos. Regularmente en el medio diplomático y en estos organismos multilaterales, todas estas candidaturas se negocian y se negocian con tiempo. Es decir, el gobierno de Uruguay en este caso ofrece la candidatura y a cambio de eso ofrece el apoyo a los distintos países que representan, en este caso, la Organización de los Estados Americanos, para infinidad de situaciones, no solamente dentro de la OEA. Es decir, no solamente
es que Uruguay podría eventualmente apoyar, supongamos, a Venezuela o a cualquier país dentro de la OEA, sino dentro de toda la comunidad internacional. Así es que, como esto ya venía cocinándose, por decirlo en un lenguaje coloquial, resultaba cuesta arriba pensar que algún otro candidato, cuando ya estas negociaciones estaban adelantadas, podría haber tenido algún chance. Y esta es la razón por la cual el representante del Perú y el representante de Guatemala decidieron retirar sus candidaturas. No solamente ellos, los gobiernos que los representan a ellos dentro de la OEA. Ya, señor Sánchez, ¿cuál es el perfil de Luis Almagro? ¿Qué podemos conocer de Luis Almagro más allá de que fue canciller de Uruguay hasta, bueno, un tiempo antes de postularse como secretario general de la OEA? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Queríamos saber cuál es el perfil de Luis Almagro, más allá de saber que fue canciller de Uruguay hasta hace muy poco tiempo. Bueno, Almagro es un diplomático que ha hecho una carrera importante en el país. La ha hecho a partir de su posición política. Él es miembro del partido del actual presidente, el expresidente del Uruguay, que es el Frente Amplio, que tiene una definición antioligárquica y antiimperialista, pero ha sido una persona que en el ejercicio de sus funciones diplomáticas ha tenido una característica de ser moderado, de escuchar, de no estar cercanamente comprometido con los atropellos visibles que se han producido a las democracias en América Latina, como por ejemplo en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia o en Nicaragua. Y eso le ha permitido que haya una aceptación de parte y parte en lo que es la dividida Organización de Estados Americanos de hoy día. Como ustedes conocen, en la OEA el secretario general se elige por votos y esa es una elección política. El grupo dominante hoy día es el grupo que formó Hugo Chávez junto con Fidel Castro, junto con la dictadura castrista, a partir del manejo del petróleo venezolano, empezando el siglo actual, a principios del 2001-2002. Eso permitió la elección del secretario general que ahora sale de Insulza, que ha sido un funestísimo precedente y es el autor de la liquidación de la independencia y de la conciencia democrática en la OEA. Es que Insulza fue el primer secretario que llegó de la mano del chavismo y del castrismo, que después se fortaleció con los votos que a través de Petrocaribe se consolidaron en la zona del Caribe y que permitió también la reelección de Insulza. Por eso, y es nomás de recordar cómo Chávez trataba al secretario Insulza, lo trataba para lo que necesitaba y cuando Insulza osaba no hacer caso a alguna de las órdenes de Chávez, lo maltrataba con insultos de todo tipo, le llegó a decir que era un insulso. Eso ha deteriorado muchísimo la situación de la OEA y ahora como Insulza ya no se puede reelegir, el grupo del eje Caracas-La Habana, este proyecto no democrático que tiene gran influencia sobre países en América Latina, tenía la mayoría. Entonces han buscado una persona que sea políticamente aceptable y esa persona es Almagro porque ha hecho una muy buena gestión de diplomático. Ahora, él viene de la izquierda, es verdad, él responde a los votos de quienes lo han elegido hoy día, que es este grupo de países que están básicamente liderados por el castrismo, y esta es una cosa que es realmente curiosa. Cuba no está en la OEA, no quiere volver a la OEA pese a que la han invitado a que retorne, pero es el país que está liderando la política en la América Latina y que hoy día controla la Organización de Estados Americanos. Quien tenga la venia de los hermanos Castro tiene la posibilidad de ser aceptado políticamente en América Latina. Y esa es la situación de Almagro, pero hay que decir en rescate de este personaje que hay que darle el beneficio de la duda. Y el beneficio de la duda quiere decir que por su prestigio como abogado, por su prestigio como hombre de una izquierda moderada, lo que llamarían la izquierda vegetariana, no la izquierda carnívora, o sea, esa izquierda que respeta la democracia, esa izquierda que no cambia las constituciones para reelegirse indefinidamente, esa izquierda que ha mantenido la institucionalidad democrática en el Uruguay, por ejemplo, porque este no es un tema ideológico, es un tema de principios. Él tiene el beneficio
beneficio de la duda para ver si puede hacer de la Organización de Estados Americanos un organismo que por lo menos respete sus principios y objetivos, recordando que el principal principio y objetivo de la OEA es la democracia. La democracia está expresada en la Carta de Bogotá y está absolutamente asentada y descrita y establecida en la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima. El señor Sánchez Berzaíd dice que hay que darle el beneficio de la duda a Luis Almagro como nuevo secretario general de la OEA. Y pues quería primero colocar un sonido de Luis Almagro refiriéndose a la situación de Venezuela para darle palabra a Virginia Contreras y saber si cree que también de alguna manera pues Almagro podría ser proclive a la liderizada o pues de alguna manera empoderada por Venezuela, por el chavismo. Vamos a escuchar primero a Luis Almagro. La OEA tiene cosas para aportar, pero tiene que generar condiciones de credibilidad en la oposición y en el gobierno venezolano para contribuir a soluciones, no a radicalizar el conflicto, sino a acercar a las partes, a generar instancias de diálogo. Eso es lo que dijo, eso es con relación a las recientes sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos y la declaratoria de emergencia de Venezuela hacia Estados Unidos reciente, hace apenas unas semanas. Ahora, Virginia, ¿sería de alguna manera también Almagro pues proclive al chavismo o al ala que de alguna manera lidera el chavismo dentro, y Venezuela, dentro de la OEA? Por lo menos en las primeras de cambio, ¿qué puedes pensar tú sobre Luis Almagro? Mira, lo que pasa es que tenemos que tener claro, y a veces sucede que hemos tenido secretarios generales de la OEA bastante arrogantes, y en el caso del señor Insulza, pues creo que es más que evidente. Para entender que el secretario general de la OEA, así fuera el hombre más ecuánime del planeta, el hombre más competente como diplomático, el hombre más sereno o más pragmático, no tiene ninguna influencia dentro de la OEA, porque la Secretaría General es el órgano de imagen frente a la opinión pública, representa legalmente a la OEA, pero el secretario general solamente tiene derecho a voz dentro de la OEA, más no a voto. Entonces, indistintamente de que el nuevo secretario general pudiera ser una excelente persona, que yo no lo dudo, realmente su influencia es mínima, porque en la OEA mandan los 35 gobiernos que la constituyen. Para ser un poco práctico, yo quisiera que entendiéramos que la OEA funciona como una compañía anónima. El órgano regular de funcionamiento de la OEA es el Consejo Permanente, donde se ejecutan las decisiones de la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano fundamental, principal de la OEA, y lo que hace el secretario general es sencillamente dirigir los debates. Él puede opinar, él quizás pudiera conversar de manera privada con los embajadores. Los embajadores, como somos todos los diplomáticos, no tenemos además voluntad propia. Los embajadores nos debemos a cada uno de los estados a los cuales representamos. Es decir, ningún embajador va a tomar una decisión ni va a participar en una votación si su gobierno, regularmente la Constitución de cada uno de nuestros países establece que quien dirige la política exterior es el presidente de la República, si su gobierno no le ordena algo específico al embajador. Entonces, dirigir la atención de la OEA ante la personalidad o las características de este secretario general o de cualquier otro secretario general es olvidar que la OEA como tal no va a cambiar porque la Carta de la OEA, que representa los estatutos de la OEA y además cada uno de los reglamentos de funcionamiento de los distintos órganos de la OEA, establece que el secretario general es sencillamente la representación legal de la OEA, entonces, la imagen Virginia, pública de la OEA. ¿Sí? Entonces, Virginia, ¿por qué se le da tanto peso al secretario general de la OEA? Y siempre se dice, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no activó la Carta
democrática y siempre se le endilga al secretario general las decisiones a favor o en contra de alguna medida que se tenga que tomar por parte de la OEA o alguna decisión. Y en todo caso, ¿qué es lo que pesa entonces en la decisión de los distintos embajadores? Se podría decir que en el caso de Venezuela, el aporte económico que hace en cuanto al petróleo a distintos países que están allí en la OEA es lo que pesa para la toma de decisiones. Virginia. Como precisamente el secretario general de la OEA es la imagen pública de la OEA, porque no hablan los 35 embajadores, estoy incluyendo a Cuba, a pesar de que Cuba no está participando efectivamente dentro de la OEA, la gente tiene la idea de que el secretario general, sea Insulza, Almagro o quien sea, es realmente la cabeza decisoria de la OEA. Y esto es falso, absolutamente falso. Repito, a la OEA la domina, porque así lo establece la Carta de la OEA, los gobiernos, y los gobiernos deciden por distintas votaciones. Ya vimos lo que pasó con la decisión de designar al nuevo secretario general. Hubo una votación y en esa votación cada uno de los gobiernos decidieron que querían que ese fuese el secretario general. Así funciona cotidianamente, así lo establecen sus estatutos. Por eso, lamentablemente, pues quizás existe la confusión. A la OEA lo dominan los gobiernos. Y aquí está el drama de la OEA. Aquí sí está el drama de la OEA. ¿En qué sentido? Que la Organización de los Estados Americanos es una organización, porque así lo establecen los estatutos, que representa a los gobiernos. En el momento en que se constituye la Carta de la OEA, a lo mejor eso estaba muy bien visto, porque existían distintos conflictos dentro del hemisferio. Hoy en día estamos viendo que existen situaciones gravísimas en donde son los gobiernos los que violan precisamente los principios democráticos, y dentro de esta posición no existe posibilidad alguna de que sean los ciudadanos. Estamos hablando del caso de Venezuela, por ejemplo. Ustedes habrán escuchado que muchas veces los venezolanos señalamos, caramba, vamos a solicitar ante la OEA que se active la Carta Democrática. Pues no, ningún venezolano, ni ningún ciudadano de cualquier país o institución que no esté representado como gobierno dentro de la Organización de los Estados Americanos no puede solicitar que se reactive la Carta Democrática Interamericana, porque la Organización de los Estados Americanos es una organización representada por gobiernos, no por los ciudadanos. Entonces, aquí está el drama. El drama no es que el secretario general de la OEA es fulano o mengano. El drama está en que los documentos, los instrumentos jurídicos que avalan el funcionamiento de la OEA están realizados de tal manera en que son los gobiernos los que se pagan y se dan el vuelto y no representan a los ciudadanos de cada uno de esos países. Sí, señor Sánchez, ¿usted está de acuerdo con esto, que son los gobiernos los que se pagan y se dan el vuelto y que no representan a los pueblos de los países que deben representar? Embajadora, a lo que ella se está refiriendo es que la OEA es un organismo formado por los estados y que hay igualdad jurídica y soberana de los estados. Eso quiere decir que cada estado, por grande o pequeño que sea, tiene un voto y los estados están representados por su gobierno. La segunda cosa que nos acaba de decir es que las personas, los individuos, y eso es una regla del derecho internacional público, solo somos sujetos del derecho internacional público con capacidad procesal limitada, o sea, tenemos que ser representados por nuestros estados. Dejada esa parte de la teoría que está reflejada en toda la explicación de representación y de organización que ha dado la embajadora, yo tengo que decirle que el secretario general de la Organización de Estados Americanos sí puede, sí es un funcionario importante y sí tiene la facultad de realizar acciones en defensa de la democracia y en defensa de los principios y objetivos de la Organización de Estados Americanos. El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana dice textualmente: en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar decisiones que estime conveniente. Eso es lo que Insulza no ha hecho y eso es lo que puede hacer Almagro. Además de eso y otras facultades que están descritas en esta carta y en otros instrumentos, no hay que olvidar
que en la Carta de Bogotá, 5 veces reformada, que es la carta de creación y la que rige lo que la embajadora ha dicho que es como el estatuto de la Organización de Estados Americanos, el secretario general es el órgano central y permanente de la OEA, tiene la representación legal de la Organización de Estados Americanos y si bien tiene que reportar al Consejo Permanente y concurre con voz pero sin voto a las reuniones de la organización, él tiene el derecho a realizar cualquier acción política de conformidad con la Carta en el ámbito de las relaciones económicas, sociales, jurídicas, educativas, científicas y también las relativas a la democracia. Ese es el artículo 111 de la Carta. O sea, aquí el secretario general no es un adorno, no es un empleado, no es un funcionario que tiene que hacer lo que la Asamblea le diga. Los buenos secretarios generales de la OEA han ayudado a dirigir la política de la Organización de Estados Americanos. Recuerden ustedes gente como el secretario general peruano, que fue secretario general por 2 gestiones. Recuerden a Galo Plaza, que fue secretario general el ecuatoriano. Recuerden a otros secretarios generales que ayudaron a consolidar esa organización en contra de la vergonzosa gestión del secretario Insulza, que era un obediente mandatario de lo que decía el eje Caracas-La Habana y que ha permitido que en el hemisferio se deteriore la democracia. La diferencia entre Insulza y Almagro, y en eso constituye el desafío histórico del secretario Almagro, es que el secretario Almagro quiera usar sus funciones, las funciones que les reconoce la Carta de Bogotá, las funciones que les reconoce la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos para realizar acción política en defensa de la democracia, como en el caso venezolano, y que tenga el valor de por lo menos poner en agenda el tema, de que tenga el valor de convocar al Consejo Permanente para que trate el tema de Venezuela y que no suceda como en la gestión de Insulza, donde todo lo que hacían era sacar esos temas de agenda o promover más bien actos de represión como el que sucedió contra el embajador de Panamá, el embajador Cochés, que fue retirado de sus funciones por respaldar el tema venezolano. O sea, aquí hay un tema que hace a la esencia de los principios y valores del individuo que está en la función de secretario general, porque si no puede cumplir con esos principios y valores, que son el respeto a los derechos humanos, a la libertad de prensa, a la democracia en sí misma, está pues la renuncia. Bien, lo cierto es que la figura... El secretario general siempre puede renunciar. Sí, lo cierto es que la figura de Insulza siempre estuvo marcada por críticas de todos los bandos, del bando opositor, por ejemplo, venezolano, y del gobierno venezolano también, del presidente Correa, quien dijo que debía llamarse, en vez de Organización de Estados Americanos, Organización de Estados Latinoamericanos, sin lugar para Estados Unidos y la inclusión de Cuba, y también criticó a Insulza. Escuchemos estas declaraciones que dio este año, en febrero de este año, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, sobre Insulza. Nos hemos encontrado con la sorpresa que el señor Insulza es uno de los arietes de la ultraderecha internacional, ex izquierda socialdemócrata, ex izquierda demócrata cristiana, ex izquierda independiente, que a lo largo de este proceso de 10 años se ha dedicado a desprestigiar, a negar y a sabotear a la democracia venezolana, abrazando causas que no son democráticas, abrazando fascistas, dándole privilegio a fascistas por encima de los representantes oficiales del gobierno de Venezuela. Y estoy hablando solamente del gobierno de Venezuela y de su actitud frente a la democracia bolivariana, pero hay mucho más en la historia lamentable que lo hará probablemente o lo convertirá en el jefe de la peor gestión que se ha hecho en la Organización de los Estados Americanos. Jefe de la peor gestión ante la OEA, la apreciación del embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton. Ya tenemos que finalizar, pero quisiera saber pues sus apreciaciones sobre cuáles son los retos que tiene Luis Almagro como secretario general de la OEA, una OEA debilitada por la pérdida de protagonismo, como ya lo han indicado, dificultades presupuestarias, presiones para llevar adelante una reforma a su estructura, y quería pues saber ya al final del programa sobre la incorporación de Cuba al organismo hemisférico. Señor Sánchez, usted decía que Cuba no está interesada en reingresar a la OEA. Pues bueno, esto y los retos que le toca a Almagro como secretario general de la OEA
ya como a manera de conclusión. Comenzamos con Virginia Contreras para conocer tu apreciación. El primer reto, por supuesto, es comportarse de la manera digna. Insisto en que el secretario general, indistintamente, como lo señalé, que representaba y tenía la vocería de la Organización de los Estados Americanos, cuando incluso tiene la facultad de convocar a un consejo permanente, convoca al consejo permanente, pero quienes deciden son los 35 estados miembros. Incluso cuando el secretario general está interesado en hacer algún tipo de convocatoria, precisamente consulta a aquellos representantes de los gobiernos, entre otras cosas, porque a eso se debe. Uno de los retos que la gente no menciona y que es Vox Populi dentro de la Organización de los Estados Americanos es eliminar esta excesiva burocracia que existe dentro de la OEA y que consume la mayoría del presupuesto de la OEA y que por esa razón tampoco facilita que la OEA pueda cumplir con sus objetivos. Es impresionante, incluso quiero señalarles que el mismo ex embajador de Panamá, el señor Cochés, en su oportunidad denunció públicamente al secretario general Insulza por una presunta existencia de nepotismo dentro de la Organización de los Estados Americanos. El presupuesto de la OEA se debe a la contribución de cada uno de los países miembros. Estados Unidos contribuye con un poquito más de la mitad del presupuesto y esta mayoría del presupuesto se va en personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que de no tratar de soliviantarse el problema económico que existe interno dentro de la OEA, va a ser sumamente difícil cumplir con otros objetivos. Pero evidentemente, mientras continúen estos gobiernos dentro de la Organización de los Estados Americanos, mientras Venezuela, con el apoyo de Cuba, aunque sea indirecto, domine a la mayoría de los representantes dentro de la Organización de los Estados Americanos, es muy poco lo que puede hacer el nuevo secretario general, indistintamente, repito, que pueda tener excelentes cualidades y excelentes habilidades como diplomático. Porque dentro de la organización, quienes van a representar o toman las decisiones son precisamente los gobiernos y no el secretario general. Virginia, se nos acaba el tiempo y quiero darle pues también la palabra al señor Sánchez Berzaín para pues sus conclusiones sobre el reto de Almagro. Bueno, primero lo que acabamos de escuchar es que el secretario Insulza es el peor secretario de la OEA, sin duda, y lo acusan de lado y lado porque él ha tenido una posición ambivalente y ha quedado perfectamente mal con todas las partes. Eso sucede cuando se hace una gestión al margen de los principios y valores. Ahora, yendo a la posición del nuevo secretario general, yo creo que el secretario Almagro tiene el desafío histórico de ejercer como secretario general y no como peón del eje Caracas-La Habana. Ejercer como secretario general y no como un simple empleado de la gente que lo ha elegido o lo ha mandado a elegir, quiere decir tener una pequeña agenda. Y para mostrar que las cosas se pueden hacer, yo me permito sugerir una agenda. Primero, el tema del cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, recordando el artículo 3 de esa carta que dice que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a los derechos humanos, las elecciones periódicas libres e independientes, la división e independencia de poderes, el Estado de Derecho y la alternancia en el poder. Segundo, él tiene la facultad, por el artículo 20 de esa misma Carta Democrática Interamericana, de convocar al Consejo Permanente. Independientemente de lo que vaya a decidir el Consejo Permanente, él puede hacer esa convocatoria y poner la agenda de esa convocatoria. Y si en la agenda de esa convocatoria pone la situación de crisis de la democracia y la violación a los derechos humanos en Venezuela, pues habrá dado un paso muy importante para que la gente que vaya en representación de los estados al Consejo Permanente les rinda cuentas a sus mandantes y no vaya a falsear la verdad como está sucediendo. Bien, el tercer tema de la agenda que podría usar Almagro, referido nos tenemos que ir, señor Sánchez. Que ha hecho la embajadora. Nos tenemos que ir ya, por favor, en 5 segundos ese tercer punto para despedir el programa. Sí, puede achicar la burocracia de la OEA y de esa manera hacer un organismo más ligero que cumpla más sus funciones y funcione con menos dinero y de esa manera depender menos del aporte de estados que no están dando el dinero que deberían dar. Muchísimo a Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la OEA, y a Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy.
Democracy, eso sí es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en una nueva mesa editorial. Que estén muy bien.